Gloria a Dios, que Dios nos bendiga, hermanos, a todos esta noche. Qué bueno que estamos acá adorando, bendiciendo la presencia del Señor. Gracias por cada uno de ustedes que están aquí en la casa de Dios, por aquellas personas que están allá desde el internet, desde el Facebook también, siguiendo las transmisiones de su iglesia, Santuario El Porvenir. Así que bienvenidos cada uno de ustedes. Este día, pues, un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor. Vamos a adorar a Dios, ya lo hemos hecho, hemos sentido la presencia de Dios en nuestros corazones. La Biblia dice que el Espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu que le pertenecemos. Y en estos cultos es una de las muchas oportunidades donde sentimos a Dios cerca de nosotros, sentimos en nuestro corazón que Dios está aquí. Dicen que un ateo le preguntó a un hermano que si, ¿cómo podía explicar la presencia de Dios? ¿O cómo podía explicar que Dios existe si no lo podía ver? Y el hermano le dijo, ¿y cómo me puedes comprobar que el hambre es real si no la puedes ver? Todos decimos tener hambre, pero nunca la hemos visto, nunca la hemos tocado, pero es real y nadie la puede decir porque la sentimos. Entonces el ateo, el hermano le dijo, vos sabés que existe el hambre, pero no me la podés comprobar porque no se puede ver. Lo mismo yo, no te puedo comprobar que Dios existe porque no se ve, pero yo lo siento. Yo siento a Dios y eso es lo que cada culto acá en este lugar sentimos, que Dios está más cerca de nosotros, como cuando usted ora, como cuando usted va en su carro, en su trabajo y está en comunión con Dios. De alguna manera el Espíritu de Dios testifica que usted es de Él. Así que es un privilegio poder pertenecer a esa hermosa familia de Dios. Quiero pedirle por favor que vaya en su Biblia la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, vamos a leer el capítulo 15 y un versículo nada más, y es el versículo 33. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 33. Y si lo encuentra, nos ponemos de pie y damos lectura a la palabra del Señor. Dice Pablo a esta iglesia en Corinto, en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Señor, queremos agradecerte hoy por este gran privilegio, Señor, que nos da de poderte adorar a ti, de poder bendecir tu nombre, de poder darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque reconocemos que no hay nadie como tú. Señor, hoy nos postramos ante tu presencia porque queremos, Señor, seguir siendo bendecidos por ti. Ya nos has hecho, nos has bendecido en el tiempo de alabanza, pero hoy queremos abrir nuestro corazón y nuestros oídos para que tu palabra pueda darnos hoy, Señor, un mensaje, Señor, maravilloso, un mensaje especial a cada uno de nosotros, y que te pedimos que hables a nuestras vidas, por favor, por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. No erréis, dice Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo quiero hablar esta noche, hermanos, sobre el tema enfrentando las malas compañías. Es el tema que yo quiero presentarles hoy, enfrentando las malas compañías. Hermanos, ser social es lo nuestro. O sea, al crearnos, Dios puso al hombre en medio de animales, dice la Biblia. Cuando Dios nos creó, dice la Biblia que Dios puso al ser humano en medio de animales. Y creó a Adán y lo puso en medio de animales y lo puso para que les pusiera el nombre a cada uno de ellos. Pero se dio cuenta que no estaba cómodo el hombre en ese ambiente. Y estuvo cómodo hasta que le dio una compañía igual a él, con la cual pudo conversar, pudo convivir, pudo compartir, pudo planificar y hacer muchas otras cosas más. Lo que es cierto es que no todas las compañías son buenas. Hay buenas amistades y amistades, como es muy común hoy en día, amistades tóxicas para nuestro desarrollo. Somos seres sociales, así nos creó Dios. Cuando el niño va creciendo y está pequeño, siempre busca personas de su mismo sexo.
Las niñas con las niñas, los niños con los niños, porque sienten que es una amenaza tener a una persona de sexo opuesto. Allá por los 13 años ya las cosas van cambiando. Y ya van cambiando de ideología, ¿verdad? Ya las niñas se sienten atraídas a los niños, y ya los niños con las niñas ya no son molestos, pero todos somos sociales. Les decía que en medio de la creación, cuando Dios creó al hombre, lo puso en medio de animales. Pero de repente Adán no se sentía cómodo ahí. Veía el elefante con la elefanta, veía todos los animales con su pareja, pero él se veía solo. Y todos los animales se acariciaban entre sí y él estaba solo. Y eso no cambió hasta que Dios le hizo una ayuda idónea para él. Y le creó a la mujer. Y ahora sí, Adán se sentía totalmente en un ambiente diferente. Entonces, todos, hermanos, somos sociales y hemos sido llamados para tener nuestra propia compañía. Pero no todas las amistades son buenas. Hoy está muy de moda esa palabra tóxica. Hay matrimonios tóxicos, hay parejas tóxicas, pero también hay amistades tóxicas. Entonces, ¿cómo identificar esas amistades? Es el reto hoy. Dice Pablo, no erréis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, identificar esas amistades tóxicas? Yo quiero llevarle, en primer lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Quiero que vaya a Éxodos, capítulo 34, por favor. Éxodos, capítulo 34, y el versículo 12, la palabra de Dios dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿cómo identificar a esas amistades tóxicas? En primer lugar, ¿qué dice la Biblia? Eso le dice Dios a Israel al principio. Después de estar cautivo por 400 años, esclavo en Egipto, Dios les da el privilegio de salir y llegar a la tierra. Pero en el desierto, mientras iban siendo pastoreados por Moisés, Dios les da instrucciones. Y una de esas instrucciones es la que encontramos en este versículo, que no hicieran alianza con ellos para que no se convirtieran en tropezadero. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre las amistades tóxicas? Dice la Biblia que debemos tener límites. Hay cosas que son buenas, pero sobrepasar los límites causan problemas. El pan dulce es bueno, ¿a quién le gusta el pan dulce? Pero exceder la cantidad de pan dulce causa problemas, ¿no es cierto? Hermanos, hay amistades que son muy buenas, muy de confianza y muy agradables, pero muchas veces esas amistades nos están causando problemas. Y de repente tu carácter cambia, tus principios cambian. De repente nuestras prioridades como hijos de Dios cambian y a veces están cambiando a raíz de las amistades que estamos teniendo. Porque sin querer nos están comenzando a comernos el cerebro, dicen algunos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que necesitamos tener amigos, pero tener ciertos límites con las amistades. Ciertos límites, sobre todo con aquellas personas que no tienen nuestra misma fe, que no tienen nuestros mismos principios, que no tienen nuestros mismos, hermanos, nuestras mismas reglas de familia, de hogar. Entonces necesitamos cuidarnos de ellos. También que vea otro versículo. Dice la Biblia, el Salmo número 1, usted lo conoce, me imagino. El Salmo número 1, en su versículo 1, muy importante lo que el salmista dice en ese versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado. Muchas veces, muchos amigos, la presión del grupo es tan grande que muchos jóvenes cristianos terminan vendiendo sus principios.
Porque la presión del grupo es tan grande y los jóvenes muchas veces no quieren sentirse raros. Y nos pasa a veces a los mayores, a los padres. Cuando trabajamos en medio de muchas personas que no son cristianos y nosotros somos los raros del grupo. Y comienzan a vernos de esa manera porque los cristianos no toman, o al menos no deben, ¿verdad? Los cristianos no toman, no van a fiestas, no hacen muchas cosas. Entonces, al no hacerlas y aparecer en medio de un grupo que no es el que usted frecuenta en la iglesia, comienza a verse como raro. Y el joven, cuando en la escuela no hace las cosas que la mayoría del grupo hace, no habla como ellos, no se expresa como ellos, entonces comienza a ser raro y no tenemos que vernos así. Dice el Salmo 1, bienaventurado. Vea, no dice que somos raros. Cuando tú te esfuerzas por seguir los principios que acá se te enseñan, que tus padres te han enseñado, la Biblia no dice que debes sentirte como un lunar o como un raro en medio de la sociedad. No, dice que eres bienaventurado. Bienaventurado el varón que no ha hecho las cosas que hay afuera. Y puede leer muchos versículos de este Salmo 1 y dice que es bienaventurado el joven cuando se ha guardado para Dios, cuando ha hecho cosas que los demás no han hecho. Los jóvenes cristianos al final terminan casados con buenas familias porque se han guardado el camino de Dios. La gente de afuera, muy pocas personas de afuera aspiran a un casamiento. Todos aspiran a ver cómo se rebuscan, pero los jóvenes cristianos, las cosas son diferentes. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, bienaventurado. No te sientas raro cuando comiencen a presionarte que tenés que hacer lo que nosotros hacemos. Que tenés que tener un novio, que tenés que dejarte besar del novio porque todas tus compañeras lo hemos hecho. No te sientas raro. Sino siéntete bienaventurado, dice la palabra de Dios, el joven que salió de la mayoría, que no se dejó gobernar por las cosas que los demás hacían, sino que le dio prioridad a la palabra de Dios en su vida. Veamos otro versículo en el libro de Proverbios, más adelante, Proverbios número 4 y el versículo 14. No entres por las veredas de los impíos, no vayas por el camino de los malos. ¿Qué dice la Biblia sobre las amistades tóxicas? No entres por los caminos que ellos van. No vayas por sus veredas. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que necesitamos establecer límites. Que necesitas estar seguro del llamado que tú tienes, de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu corazón, porque Dios tiene planes con tu vida. Todos aquellos que pertenecemos a una iglesia, le aseguro que los ojos de Dios están puestos en cada uno de nosotros. Pero cuando dejamos de ver a Dios y comenzamos a ver nuestras amistades y comenzamos a ver aquellas amistades tóxicas que comienzan sin quererlo, de repente nos vemos envueltos en problemas, nos vamos a dar cuenta que tarde o temprano vamos a estar emproblemados. Yo sé que usted conoce la Biblia y conoce la biografía de Sansón, un tremendo hombre de Dios, un tremendo instrumento que Dios le había dado privilegios que no le dio a otros, pero sin embargo vino a ser reducido, como dice la palabra de Dios, a un bocado de pan simplemente por elegir personas tóxicas y comenzó a cambiar sus principios por los principios de otros pueblos que no era el pueblo que a Dios le agradaba. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esa amistad? Dice que huyamos de ellos, que no sigamos sus caminos, que no sigamos sus veredas. En segundo lugar, ¿cómo nos afectan esas malas compañías? Vaya una vez más a Éxodos, capítulo 23. Bueno, el versículo que leímos, Corintios 15:33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿cómo nos afectan las malas compañías? En primer lugar, corrompen nuestros principios. Éxodo capítulo 23. Versículo 2. No seguirás a
no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Vean lo que dice el versículo: no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. ¿Qué es lo que nos habla este versículo? De la presión de grupo. ¿Quién quebró tal cosa en la escuela? Fulano fue, quizás el más humilde y no tuvo nada que ver. Pero la mayoría dice, echémosle la culpa a él porque él no va a decir nada. Y todo el mundo dice, sí, fulano fue, y hasta el hermano, hasta el cristiano, al que viene aquí a la iglesia. A veces, ¿qué dice la Biblia? Que no nos inclinemos a la mayoría, que siempre seamos rectos en nuestros tratos. Entonces, ¿cómo nos afecta una mala amistad? Corrompe nuestros principios. Corrompe los valores que desde el principio nuestros padres nos han enseñado. Corrompe los principios que la palabra de Dios ha puesto en el corazón. Y comenzamos, como yo soy minoría y todos son mayoría, entonces comenzamos a hacer todo lo que la mayoría dice y al final estamos involucrados en eso. Y sin darnos cuenta estamos caminando sobre arenas movedizas y de repente estamos metidos en problemas porque no hemos sabido darle lugar o darle prioridad a los principios que han sido puestos en nuestros corazones. Hermanos, ¿cómo nos afectan las malas compañías? Dije, corrompen nuestros principios. Nos hacen seguir sus pasos. El capítulo 34 de Éxodos y el versículo 12, dice la palabra de Dios: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué pasa o cómo nos afectan las malas compañías? Nos hacen seguir sus pasos. Dios le dice a Israel mientras iba en el desierto: guárdate, cuidadito, y haces amistad con esos pueblos. Porque si haces amistad con ellos, al final vas a terminar hablando como ellos. Vas a terminar caminando como ellos. Vas a terminar vistiéndote como ellos. Vas a terminar siendo el espejo de lo que ellos son. Y si usted lee la Biblia, la historia del Antiguo Testamento, Israel tuvo serios problemas porque al final terminaron calcándose con los pueblos del cual Dios les había dicho, no lo hagas. Y la Biblia dice que todas las cosas que en ellas son escritas, están escritas para ejemplo nuestro, para que veamos las cosas que pasaron en el pasado. Hebreos dice que cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande y viendo los espejos, las cosas que pasaron en el tiempo antiguo. Por eso Dios le llama a Israel y le dice, durante iba en el desierto, le dice, no hagan alianza con esos pueblos. Porque al final ustedes van a terminar haciendo las mismas cosas de ellos. Salomón se casó, tuvo 1000 mujeres. Salomón rebosó de bendición. El problema es que buscó mujeres de afuera, mujeres que adoraban a otros dioses. Y al final Salomón, cuando su hermosura terminó, cuando su juventud terminó, cuando sus fuerzas terminaron, también el corazón de Salomón terminó adorando a otros dioses, a los dioses de esas mujeres, porque ya no tenía más que dar. Entonces tuvo que inclinar su corazón a ellas. Cuando nosotros no le damos la importancia que la palabra de Dios merece, comenzamos a negar nuestra fe. Y comenzamos a parecernos a nuestros amigos. Menos en las escuelas, en los trabajos, donde quiera que un hijo de Dios se mueve, la mayoría de personas deben seguir al Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Los hijos de Dios seguimos a los ejemplos de la mayoría. Dice Dios, no hagas alianza con ellos. ¿Por qué? Porque van a corromper tus principios. Porque vas a terminar siendo como ellos. Porque vas a terminar haciendo las cosas que ellos hacen. Vamos a ir terminando. ¿Cómo podemos evitar esas malas compañías o esas amistades tóxicas? Vean lo que dice Efesios en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5, versículo 11.
¿Cómo evitar esas malas compañías o amistades tóxicas que corrompen nuestros principios, que degradan nuestro ser como cristianos? En primer lugar, reconociendo que nosotros no pertenecemos a ellos. Dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cómo puedo yo evitar esas amistades? En primer lugar, no participemos de ellos. ¿Por qué? Porque no somos de ahí. Hermano, por mucho que el hombre desee extender su vida, hay un día tope para la existencia de todo ser humano acá en la tierra. Y la verdadera, hermanos, vida del ser humano no es en la tierra. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Somos advenedizos, dice otra frase. En otras palabras, que vamos de paso aquí. Que nuestra estadía en esta tierra solamente es un momento de tiempo nada más. Y que la verdadera estadía es eterna, pero es más allá de la vida humana. Y la Biblia dice que hay dos estadías, una el infierno con Satanás y otra el cielo con Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia que hay que hacer para poder evitar estas amistades? La palabra de Dios dice que necesitamos alejarnos de ellas, que nos apartemos de aquellas cosas llenas de tiniebla. ¿Por qué? Porque nos van a causar mal. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas, dice la Biblia. Dios envió a Adán al principio. Le dio reglas, le dio leyes. Y Adán, hermanos, falló en su propósito, en el propósito que Dios había establecido con él. En Adán todos perdemos. Todos perdimos porque Adán le falló a Dios y ese pecado original nos contaminó a todos. Mientras más grandes estamos, las mujeres necesitan más salón de belleza. Necesitamos más cosas para vernos más o menos. ¿Por qué? Porque hay un pecado original. Y sabe que Satanás quiso hacer lo mismo con Cristo. Vino Cristo después y quiso hacer lo mismo. Y le tentó, hizo de todo, pero el Señor estaba, él estaba totalmente convencido cuál era su propósito en la vida. Pablo, escribiendo a los Romanos, dice que en el primer Adán todos morimos. Pero dice que en el segundo Adán todos somos vivificados. ¿Qué pasó con Adán? Dios tenía propósitos, tenía planes, tenía todo trazado, pero Adán falló. ¿Qué pasó con Cristo? Que Pablo lo llama el segundo Adán. Cristo también vino a rescatar lo que Adán había perdido. Y fue tentado, recibió todo, pasó por el fuego, pero Jesucristo estaba totalmente definido de qué quería Él, a qué había venido. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que no nos detengamos a participar de las obras infructuosas de la carne, que no cedamos ante la presión de nuestros amigos, que no importa qué tan íntimo amigo sea, si nos llama a cosas que no son correctas, que la palabra de Dios les llama que no son correctas, dice la Biblia, no participes. Más bien, repréndelas. ¿Por qué? Porque tú tienes un propósito en esta vida. Oscar siempre que ministra dice que Dios va a usar tu vida y Dios va a hacer cosas gloriosas, cosas grandes con tu vida. Serás un instrumento de Dios. Entonces, para que eso se cumpla en tu vida, necesitamos escoger nuestras amistades y no ceder ante ellas, sino reprenderlas en el nombre de Dios. Dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Quiero que lo leamos, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para evitarlo? Reconocer que no hay nada de igualdad entre ellos y nosotros. Yo soy de Dios, ellos son del diablo.
yo voy para el cielo, ellos se van a perder si no se arrepienten. Yo soy de Cristo, ellos no pertenecen a Cristo. Y Pablo está diciendo en este versículo que aprendamos a reconocer la posición o el lugar que tenemos como hijos de Dios. Dice la Biblia que no hay igualdad entre ellos y nosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el contexto de este versículo es el contexto del matrimonio. Pablo manda a los jóvenes a casarse, pero que se casen en el Señor, que no se unan en yugo desigual con personas que no practican su fe. Pero si queremos aplicarlo al tema que tenemos hoy, también nosotros podemos correr el peligro de poder adoptar amistades que no nos benefician. Amistades que no son compatibles con nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy de Cristo, mi visión es diferente, yo pienso en mis planes y ellos muchas veces no tienen esos planes. No tienen esas costumbres. Yo les sirvo a Dios, yo me dedico a la iglesia, yo vengo aquí, yo adoro a Dios, ellos van a fiestas, ellos se drogan, muchos de ellos, participan algunos de ellos ya en bebidas embriagantes, entonces no somos compatibles. Y sí voy a ser amigo de ellos, pero debo tener mis límites. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que no somos de ellos. Por eso no nos unamos en yugos desiguales con personas que no practican nuestra fe, que no tienen nuestros principios, porque al final vamos a tener que andar corriendo detrás de ustedes para traerlos, porque se han dejado ganar por el mal. Entonces, dice la Biblia que necesitamos apartarnos de ellos. Hay un versículo en Colosenses que quiero que leamos, Tesalonicenses, capítulo 3. Con esto terminamos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cómo evitar esas amistades tóxicas? Dice Pablo, apártense. Y ve ahí, está diciendo, apartados de aquellos hermanos. Si Pablo está ordenando ahí que entre hermanos hay diferencias de muchas veces de visiones, hay diferencias entre hermanos, y él está diciendo, apártense de aquellos hermanos que no están caminando de una manera adecuada. ¿Cuánto más debemos guardarnos de las personas que no son parte de la iglesia, que no tienen los principios que nuestros padres o nuestros líderes religiosos nos han enseñado a cada uno de nosotros? Entonces, hermanos, necesitamos enfrentar las malas compañías, aquellas personas que afectan nuestra vida. Repito, Oscar siempre dice que Dios va a usar tu vida. Yo no sé si usted lo cree, pero yo le insto a que crea esa palabra, que Dios le va a usar. Pero sabe, el camino del éxito tiene un precio que hay que pagar. Y uno de esos precios es elegir las personas que van a bendecir tu vida. Pablo y Silas tuvieron una discusión una vez, porque Juan Marcos en uno de los viajes misioneros no quiso pasar a cierto lugar, y en el siguiente viaje querían llevarlo, pero Pablo no quería llevarlo porque él dijo, no, es que se nos corrió aquella vez. Y tuvieron esa gran discusión y llegaron a tal grado que se separaron, porque Pablo no quería andar con aquel hombre cobarde que se había apartado de ellos. Entonces, yo te insto hoy a que aprendamos a tomar, nosotros aprendamos a tomar responsabilidades y a ver nuestras amistades con responsabilidad. Aquellas personas que nos ayuden, que podamos confiar en ellos, que podamos darles, que podamos o que puedan darnos una palabra de bendición. Hay amistades que no son agradables. Hay amistades tóxicas las cuales necesitamos evitar, para que al final nosotros podamos formar parejas felices, hogares felices, juventud feliz, adorando y bendiciendo al Señor siempre. Que Dios nos bendiga. Nuestro hermano que nos está dirigiendo, no sé quién va a quedar, que Dios los bendiga todos esta noche.
Si deseas hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco hoy que soy pecador, que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, te invitamos a congregarte con nosotros. Somos el Santuario El Porvenir. Serás muy bienvenido. Si estás muy distanciado, síguenos en nuestras redes sociales o busca una iglesia donde se predique a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Santuario El Porvenir, Apóstoles y Profetas. Una iglesia para toda la familia. 2021, año de nuevos comienzos.